Bully Magnets presenta El Imperio Americano. ¿Está Bully Magnets distorsionando la visión de la historia de los pequeños estudiantes? Bully Magnets es un canal mexicano que cuenta con 500.000 de suscriptores y que se dedica supuestamente a enseñar historia, a veces incluso patrocinado por la editorial SM, que hace libros de texto para colegios e institutos. Sin embargo, la cantidad de errores y sesgos históricos que he podido encontrar al ver más de 10 de sus vídeos es abrumadora. He logrado recopilar como media hora de fragmentos en los que hay sesgos antiespañoles o directamente datos erróneos, empezando por la palabra indio, que parece que no saben muy bien lo que significa. La palabra indio, para denominar en español a los pueblos originarios de América, ya desde entonces servía para borrar las identidades y negaba la diversidad de las culturas indígenas. Es que todos tienen nombres muy raros, así que les diré a todos indios, de cariño. Eso es absurdo. Es como si yo digo que la palabra europeo borra nuestras identidades y niega la diversidad de las culturas europeas. Es que todos tienen nombres muy raros, güey, así que les diremos a todos europeos, de cariño. Se llamaban indios, como hoy se llaman americanos, a los que habitan aquel continente. Las Indias era el nombre que tenía América en aquella época, y sus habitantes pues eran los indios. El descubrimiento de América. Técnicamente nosotros la descubrimos hace muchísimos años, cuando llegamos a esta tierra que es nuestra tierra, ¿sabe? Bueno, sí, lo siento, estamos muy viciados por el eurocentrismo dominante en el estudio de la historia. Más bien estáis muy viciados por el indigenismo dominante, por eso hacéis este tipo de reflexiones que no tienen sentido alguno. Técnicamente vosotros no la descubristeis al mundo, porque nadie sabía que estabais ahí. Estas tierras y vosotros sus habitantes fuisteis descubiertos por los españoles, ya que hasta entonces permanecíais ocultos para el resto del mundo. Descubrir no es llegar primero, descubrir es mostrarle algo desconocido a los demás que antes permanecía oculto. Pues en un principio, los europeos que llegaron a estas tierras pensaron haber encontrado otra ruta hacia las Indias. Colón no creyó llegar a las Indias, Colón llegó a las Indias. A aquello se le llamó las Indias por 2 siglos hasta que se adoptó el erróneo nombre de América. El sistema de encomiendas tendía al abuso y la violencia contra las poblaciones indígenas. Incluso el rey de España quería evitarlo, porque la última vez que había autorizado las encomiendas básicamente habían servido para borrar de la faz de la tierra a los naturales de las islas del Caribe. Esos taínos no aguantan nada. Al día de hoy, los historiadores estiman que antes de la llegada de Colón había entre 1 y 3 millones de taínos habitando en las Bahamas. 100 años después de la llegada de Colón había solo 200. Sí, les dije que no les fue nada bien. No sé qué historiadores has consultado, pero ya te digo que ni de coña había 2 o 3 millones de taínos. Los taínos no eran una civilización como la inca o la mexica, por tanto su población era mucho más limitada. Se piensa que fueron exterminados o muertos por las enfermedades y, aunque muchos cayeron sobre todo por estas últimas, los estudios genéticos demuestran que hay mucha población con genes taínos a día de hoy. Su plan inicial era llevarlos a Europa como mano de obra esclava, pero las enfermedades que trajeron consigo acabaron matándolos. Su plan inicial era llevarlos como mano de obra esclava a España, pero aunque muchos llegaron vivos después del viaje, la reina Isabel la Católica entró en cólera por las pretensiones de Colón de esclavizar a sus súbditos de las Indias. Los reyes católicos incluso encarcelaron a Colón por un tiempo. Del testamento de Isabel la Católica, por supuesto, ni rastro en el vídeo. Colón y los conquistadores querían riquezas para la corona y por ello esclavizaron en sus propias tierras a los taínos. Cada individuo mayor a 14 años debía cumplir con una cuota mensual de oro o les cortaban las manos. Me gustaría saber cuál es la fuente de que te cortaban las manos si no traías el oro, pero lo que sí sé es que los grabados utilizados del viejo propagandista antiespañol Teodor de Brie no son muy fiables. En cuanto a Cristóbal Colón, terminó haciendo 4 viajes a América. Verán, es un error llamar a Colón un explorador. Él nunca pretendió ser uno. Es un error llamar a Colón explorador después de haber hecho 4 viajes a un continente completamente desconocido. ¡Hostias! Al final casi perdió la razón. Esto se puede confirmar al leer los escritos que dejó después de sus travesías, como el llamado Libro de las Profecías.
Eres el elegido, Colón. Eres lo máximo. Y también eres muy sexy. Colón vivió hasta sus últimos días convencido de que había llegado a Asia. Colón no perdió la cabeza. Dijo que su viaje había sido siempre una voluntad de Dios, porque en aquella época todos los grandes hechos históricos se interpretaban como una voluntad de Dios. Y cuando llegó al Orinoco, no dijo estar en Asia, sino en otro mundo. Es improbable que Colón creyera que aquello era Asia, teniendo en cuenta que el cartógrafo Juan de la Cosa estaba dibujando por primera vez América en un mapa y lo hizo separado de Asia. Y esto ocurrió cuando Colón todavía vivía. Ahora vamos a comparar cómo es la distinta vara de medir de Bully Magnets según sean españoles, musulmanes o indios los que conquistan. Y por supuesto después vendrá mi respuesta. El siglo XVI. Podemos decir sin duda que fue un siglo muy difícil para el continente americano. ¿Difícil? Fue una pesadilla. Un día estaba yo muy tranquila, dejando florecer a grandes civilizaciones, y al otro día, ¡bam!, un montón de barbones ya habían llegado, disparando cañones, contagiando viruela y conquistándolo todo. Todo era divertido hasta que conocimos a ese barbón y sus amigos. Anda, Moctezuma, si las risas no faltaron. Sí, nos divertimos mucho. Hablen por ustedes. Yo tenía un imperio y todo. El encuentro de los dos mundos trajo consigo lo que hoy en día llamamos el intercambio colombino, que para los americanos no fue precisamente bueno. Los europeos ganaron riquezas en oro y especias, y los americanos, viruela. ¡Maldita sea! Los dejo aquí, 39 marineros mugrosos y propensos a la violencia y un montón de indios locales que no entienden qué está pasando exactamente. Volveré en menos de lo que imaginan con apoyo de sus majestades. Estoy seguro de que nada saldrá mal. ¿Que dónde está el oro, jolines? ¡El oro! ¡El oro! Los mexicas fundaron su ciudad en el lugar en el que divisaron al águila, y esa ciudad creció para convertirse en la gran Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, hasta que un puñado de españoles mugrosos la conquistaron y fundaron ahí su propia ciudad, que posteriormente se convertiría en la actual Ciudad de México. Así que no todos los indios son iguales. Están los enemigos, que ya se murieron, los aliados, que se están muriendo, y las futuras generaciones de súbditos que probablemente se vayan a morir muy pronto. Piensen en todo el oro, las especias y los esclavos que podemos tener. Eso fue lo que Colón escribió, palabras más, palabras menos. No hay nada de qué preocuparse. Estas tierras van a ser nuestras para siempre y las podremos seguir explotando. Por siempre y para siempre, les digo. Pueden venir conmigo y llenarse los bolsillos de oro, mucho oro, todo el oro. ¿Qué opinan? Y tenemos una enfermedad misteriosa que se cura con oro. Ash, ya nos vinieron con ese cuento 1000 veces. Mejor díganos que nos quieren saquear y ya. Muy bien, que siga llegando el oro y la plata. Joder, que ahora soy el gobernador de México y puedo hacer lo que me plazca. Lo que me plazca, les digo. Si les quiero dar esas tierras de por allá a alguien, pues se las doy. Si quiero repartirle indígenas a alguien, pues lo hago. Porque ahora por estas tierras, lo más guay soy yo. Por aquí todos somos unos horribles explotadores. Que eventualmente relegaría a gran parte de la sociedad y cultura indígena a la subordinación. La desigualdad y la precariedad llegarían gracias a las encomiendas. O donde se temía la invasión de otras potencias europeas. No, señor, no vamos a permitir que otros vengan a invadir. El pastel es de nosotros solitos, nada más. Pero tampoco soy nadie para juzgar. Y si los aztecas practicaban los sacrificios, es porque tenían sus razones. Creían que de esta manera mantendrían tranquilos a los dioses y el mundo seguiría su curso. Bien por ellos. Además de la creación de una de las instituciones más aterradoras de la historia, la Inquisición española. Sí eran salvajes sedientos de sangre, pero también lograron formar una gran civilización, con una cultura e identidad propias, y en un tiempo récord. Porque un imperio necesita mucha comida rica. Los Macehualtín somos la mayoría de la población, la clase trabajadora que paga impuestos y tributos. Más arriba en la jerarquía estamos los Pipiltin. Somos los nobles destinados a ser educados para los puestos importantes de esta sociedad guerrera. Ustedes son como niñotes, así que háganos caso si quieren ser virtuosos. Y nunca desobedezcan a los adultos, que somos nosotros, los españoles. No hay duda de que la Gran Colombia fue producto del liderazgo y de la capacidad de gestión de Bolívar. ¿Brincamos el charco? Pues órale. ¡Conquista!
Los árabes del califato de Damasco entraron al territorio europeo listos para la conquista. Por supuesto que la península ibérica no estaba vacía, ahí vivían los reyes visigodos, antepasados de los españoles, pero no metieron ni las manos. ¡Ay, es que traen unas espadas curvas bien filosas! ¡Qué miedo! Muy pronto toda la península quedó bajo el dominio árabe musulmán y fue bautizada con el nombre de Al-Ándalus, una provincia del califato de Damasco que floreció durante 8 siglos. Y 8 siglos es un buen. Es en este periodo en el que los árabes dejaron sus grandes legados al mundo español, como la arquitectura, avances médicos y científicos, y por supuesto un montón de palabras que existen hasta nuestros días. Almohada, algarabía y básicamente todas las palabras que empiezan con al. Durante todo ese tiempo, lo que quedaba de los reinos cristianos de habla hispana quedaron reducidos al norte de la península, todos pequeños y rencorosos. Esperaremos pacientemente nuestra oportunidad. Nadie se espera el poder de la paciencia española. Fernando e Isabel, mejor conocidos como los Reyes Católicos. Muy católicos, pero los dos feos como pegarle a Cristo. Y para 1492, terminando con la Reconquista, que consistía en expulsar a los musulmanes de su territorio. Vamos simplemente a concederle al Imperio Español ni más ni menos que lo que los chicos de Bully Magnets le han concedido a los musulmanes o a los indígenas. Bully Magnets presenta... El siglo XVI. Podemos decir sin duda que fue un siglo muy difícil para el continente americano. ¿Difícil dices? Difícil fue el siglo XV, con todos esos brutos sacándose corazones y comiéndose unos a otros. ¡Qué horror tener que ver eso a diario! Menos mal que me descubrieron los españoles y me hicieron florecer con sus avances. Ya estaba harto de ser uno de los continentes más atrasados y aislados. Todo era divertido hasta que conocimos a ese Plumas y sus amigos. Anda, pero si las risas no faltaron. Habla por ti, yo antes tenía un corazón y todo. ¿Cómo voy a sentir lástima por ustedes? Si es que no tienen corazón. ¡Los corazones, güey! ¡Denos los corazones! Así que no todos los nahuas son iguales. Están los enemigos, que ya los sacrificamos, los aliados, que los vamos a sacrificar, y las futuras generaciones, que probablemente les hincaremos el diente. Tenemos una enfermedad misteriosa que se cura con corazones. Ya nos vinieron con ese cuento 1000 veces. Mejor díganos que nos quieren abrir en canal y ya. Chinga tu madre, que ahora soy yo el gobernador del Imperio Mexica. Si quiero sacrificar a alguien, pues lo sacrifico. Si quiero comerme a alguien, pues me lo como. A callar todos más iguales. Por aquí todos somos unos horribles sacrificadores y caníbales. Este sistema mexica relegaría a la sociedad y a la cultura de todos los pueblos sometidos a la subordinación. La desigualdad y la precariedad llegaría con el sistema del tributo humano. Y así lo hicieron. Los mugrosos mexicas fundaron su ciudad ahí, por no sé qué pájaro, para convertirse en Tenochtitlán, la capital americana de los sacrificios humanos, hasta que llegaron los españoles y construyeron la gran capital del rico virreinato de Nueva España. No, españoles, no vamos a permitir que otros vengan a invadir. El pastel es de nosotros solitos, nada más. Pero tampoco soy nadie para juzgar, y si los españoles torturaban y quemaban con la Inquisición es porque tenían sus razones. Creían que de esta manera estaban sirviendo a Dios y el mundo mejoraría. Bien por ellos. Además de la creación de una de las instituciones más aterradoras de la historia, el sacrificio mexica, que por cierto mató mucho más que la Inquisición. Eran bastante salvajes con la Inquisición, sí, pero también lograron formar una gran civilización global, con la cultura e identidad propias, y en un tiempo récord. ¿Brincamos el charco? Vale, tío. ¡Conquista! Los españoles entraron a América listos para la conquista. Por supuesto que las Indias no estaban vacías. Allí vivían los emperadores indígenas, pero no metieron ni las manos. ¡Uy, es que traen unos caballos muy raros! ¡Qué miedo! No hay duda de que la Nueva España fue producto del liderazgo y de la capacidad de gestión de Cortés. Muy pronto, medio continente quedó bajo el dominio español, y fue bautizado con el nombre de las Indias, una parte del Imperio Español que floreció durante 3 siglos, y 3 siglos son un buen. Es en este periodo en el que los españoles dejaron sus grandes legados al mundo indígena, como la arquitectura, avances científicos y las primeras cátedras de medicina de América, y por supuesto, un montón de palabras que existen hasta nuestros días. Universidad, hospital, y básicamente todas las palabras que se utilizan hoy en día en Hispanoamérica. Durante todo ese tiempo, la mayor parte de los pueblos no conquistados se concentraban en el cono sur de América.
todos pequeños y rencorosos. Y para la década de 1820, terminando con las guerras de independencia de Hispanoamérica, que consistían en expulsar a los españoles de sus propias tierras. Esta es la mayor crítica a los indígenas que he encontrado en Bully Magnets. Se enviaba a los Micmac, un grupo de personas dedicadas a desplazar a la población a nuevos lugares y desmembrar así su identidad cultural y familiar. De esa manera, los Micmac creaban nuevas poblaciones con los desplazados y los vinculaban culturalmente al imperio. Desplazamiento forzado y mutilación cultural le llamarían hoy en día. Y bueno, aparte de todos estos sesgos, tenemos no pocos datos erróneos en sus vídeos. Que a diferencia de Hernán Cortés, Francisco Pizarro contaba con un grupo militar organizado, recursos de la corona, armamento y preparación táctica previa a la llegada hacia el Perú. Pizarro contaba con menos hombres que Hernán Cortés, pero sí que contaba con la mitad de los incas de su lado, lo cual es absolutamente invisible en este vídeo. Tampoco contaba con recursos de la corona, ya que ésta rara vez aportaba algo para la conquista, ni siquiera sufragó por completo el primer viaje de Colón. Parte del botín en las manos y el control sobre la situación, Pizarro decidió que era momento de deshacerse de Atahualpa, por lo que le inició un juicio de guerra, aunque al final fue ejecutado mediante ahorcamiento luego de que se diera a ser bautizado. Pizarro no quiso deshacerse de Atahualpa. De hecho, hubo una votación para juzgarle y presumiblemente Pizarro votó en contra de matarle. Sin embargo, otros españoles, más los aliados indígenas que habían sufrido las brutalidades de Atahualpa, sí que querían su cabeza. Además, habían llegado noticias de que el Inca iba a contraatacar con su ejército a los españoles, pese a haberse comprometido a no hacerlo, lo cual también fue bastante decisivo en su ejecución. Las crónicas dicen incluso que Pizarro lloró la muerte de Atahualpa. Durante 200 años hubo cruzadas que, aunque fracasaban, hacían crecer la rivalidad entre cristianos y musulmanes, al grado que ese odio era lo que los definía y hacía reconocibles. Enfrentar musulmanes era el mayor deber cristiano, no importaba la fecha o la geografía. ¡El amor a Cristo! Y el odio a los herejes, sobre todo el odio. Vaya, yo que pensaba que el mayor deber cristiano era cumplir los mandamientos, los sacramentos y esas cosas. No es como que Cristo pidiera sacrificios humanos de musulmanes. Además de la creación de una de las instituciones más aterradoras de la historia, la Inquisición española. Pues si la Inquisición española te pareció una de las más aterradoras instituciones de la historia, imagínate los tribunales protestantes que mataron varias veces más, o los mismos mexicas, o la Primera República Francesa, ya que la Inquisición no destacó ni mucho menos por ser lo peor de la humanidad. Ya que la Inquisición española no destacó ni mucho menos por ser lo peor de la humanidad. Aquí te advierten de que España no existía durante la conquista, pero sí que existía. De ahí denominaciones como la isla La Española o el virreinato de Nueva España. El reino de Aragón, pero con los catalanes que no saben si quieren ser españoles o franceses. Oh, te aseguro que los catalanes probaron Francia por poco tiempo y volvieron a España muy rápidamente echando pestes de los franceses. Reino de Navarra, ahí viven los vascos que no se quieren juntar con los demás. Aparte de que la mayoría de los vascos no quiere la independencia, en la época del Imperio Español, los vascos eran los más españolistas de todos, y los más privilegiados también. Ponte a contar apellidos vascos de virreyes. Pero antes que nada hay que repartir recompensas, porque el ganador se lo lleva todo. El ganador se lleva todo. El perdedor ha de caer. Es simple y así es. Yo soy Hernán Cortés. Joder. Pues no, la verdad es que el perdedor, en este caso la familia Moctezuma, fue la mejor tratada de toda la conquista de Nueva España, hasta el punto de que la hija de Moctezuma llegó a ser la mayor encomendera de todo el Valle de México, y en Perú sucedió 3/4 de lo mismo, lo cual desmiente aquello de que las encomiendas eran solo para los españoles y sus abusos. Los que sí tomaron más represalias tras la conquista fueron ciertos aliados indígenas de Cortés, que hicieron sacrificios con los perdedores sin que los conquistadores pudieran hacer nada por detenerlos. Las encomiendas fueron un sistema de organización socioeconómica que se utilizó en América. En ellas se elegía a un patrón español, el encomendero. Aunque es verdad que había muchos encomenderos españoles, también lo es que los había indígenas.
y que en la segunda generación de las encomiendas de los conquistadores ya eran casi todos mestizos. Pero como no podía negar a Cortés y a sus hombres las encomiendas sin temor a que se rebelaran, pues les cumplió el capricho. Cortés padre nunca tuvo intención de rebelarse. Fue Cortés hijo, el mestizo, el que se rebeló. No es que existiera un temor, es que hubo toda una rebelión. A estas poblaciones de indios se les permitió hasta cierto punto el uso de sus tierras y que conservaran sus estructuras políticas, aunque eso sí, los españoles solían reemplazar a los nobles indígenas que gobernaban por otros que fueran más aliados o más dóciles y dispuestos a negociar con ellos. Ahora tú eres el jefe porque nos caes bien, y tu trabajo es asegurar que todos tus súbditos estén tranquilos y trabajen para nosotros sin queja alguna. ¿Y yo qué gano? Muy buena pregunta. Traigan otro, uno que no repele. En realidad, los pilares del Imperio Español eran esos nobles y caciques indígenas. Sin su apoyo, los españoles estaban perdidos. Eran estos caciques los que mandaban a los indígenas a trabajar a la mita y similares. Pero en las historietas siempre sale el español mandando a todos como si una minoría étnica como la de los españoles pudiera imponerse por su propio peso. ¿Y yo qué gano? Pues ganas tus propios súbditos, que te pagarán un tributo, tus propios esclavos, tus propias tierras, tus propias encomiendas. ¡Ah, pues eso está padrísimo, güey! Y si resultaba que alguno no estaba de acuerdo, pues iban unos cuantos indígenas a convencerle. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! La manera en que los distintos grupos étnicos eran tratados y cómo se integraban a la comunidad estaba determinado por una jerarquía racial que bien queda ejemplificada en el sistema de castas. No había un sistema de castas. El sistema de castas es rígido y no se puede pasar de un grupo social a otro, ni puede haber mezclas entre ellos. Justo lo contrario que en el Imperio Español. Además, en el siglo XVI no existía el concepto de raza que tenemos hoy. Por tanto, la jerarquía no puede estar basada en la raza si no saben ni qué es eso. Es que no sé a quién le toca qué, en nuestra claramente racista estructura jurídica. Sin embargo, esa jerarquía no siempre determinó el tipo de vida. En ocasiones, un indígena podía sufrir más abusos que un esclavo doméstico de raza negra, o un mestizo tener mejor reputación en su comunidad que un español pobre recién llegado a América. Literalmente, al decir eso, acabas de desmentir que hubiera un sistema de castas, ya que todo ello sería imposible en tal sistema. Además, esta jerarquía era solo teórica. En la práctica no se tenía tan en cuenta como la gente cree. Estas universidades estaban reservadas para la educación de españoles, criollos e indígenas de la nobleza. Pues no, las universidades no estaban reservadas para las clases altas. Obviamente, estas estudiaban más, como ha pasado siempre, pero también hubo gente humilde estudiando en ellas. Por ejemplo, estudiantes procedentes de los colegios de pobres o huérfanos de alguna hermandad religiosa. En algunas universidades, sobre todo en las Antillas, permitían incluso estudiar a esclavos negros que habían comprado su libertad. Y esto sucedía precisamente porque no existía un sistema de castas. Había una cierta jerarquía étnica, mas no sistema de castas. Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo del siglo XVII, nacido en la Nueva España, cuya obra teatral de prosa elegante y temas críticos y picarescos lo llevó a ser una celebridad incluso en España, muy a pesar de los grandes autores españoles del siglo de oro, que despreciaban a Alarcón por jorobado, mestizo y americano. He leído la pelea de gallos entre Quevedo y Alarcón y no encontré una sola referencia a si era mestizo o desprecio por ser de las Indias. Y el hecho de que en España se le tomara tan en serio, siendo mestizo, desmiente nuevamente que había un sistema de castas. En las repúblicas de indios, los propios nobles indígenas ocupaban los cargos, pero con el paso del tiempo se les obligó a que esos puestos, como ocurría con los españoles, fueran rotativos, es decir, se quitaba la perpetuidad y linaje que hasta entonces caracterizaba las maneras de gobierno indígena. Sin duda vivimos tiempos mejores. Parece poco, pero eso debilitó la unidad política de los indígenas. Llegó un punto que incluso los plebeyos llamados macehuales podían acceder a esos cargos. Poco a poco, este sistema europeo fue asimilado por las comunidades indígenas y cambiando su forma de ver el mundo. Eso debilitó el viejo régimen de ciertas sociedades indígenas que lograron imponerse sobre otras. Y que me estés vendiendo como un debilitamiento el hecho de que las clases bajas indígenas pudieran acceder a determinados puestos es de traca.
Literalmente eso iba contra la desigualdad que tanto criticáis en estos vídeos. Que los pueblos de indios recibieron tierras, pero en la mayoría de los casos, esas tierras eran repartidas por los españoles, lo que siempre daba como resultado que las más fértiles eran para los europeos. Es que nosotros tenemos que satisfacer mercados y cosas así. Ustedes con que les alcance para comer estarán bien. Si usted cree que no me doy cuenta de que esto es una trampa, está muy equivocado. En esa competencia surgió también el problema de la calidad de la tierra. Algunos pueblos de indios tenían mucho territorio y poca producción, mientras que otros tenían terrenos fértiles o más aprovechables como las chinampas de las zonas de lagos, que a pesar de ser relativamente pequeñas, producían en ciertos casos tanto o más que los terrenos favorecidos de los españoles. Si los españoles eran favorecidos con mejores tierras, ¿por qué había indígenas que tenían terrenos que producían tanto más que los de los españoles? Si usted cree que no me doy cuenta de que esto es una trampa, está muy equivocado. Es verdad que América es muy grande y se dieron casos de varios tipos, pero por lo general la mayoría de los indígenas mantuvo las mismas tierras que tenía antes de la conquista, y los españoles les cobraban el tributo a través de sus caciques, quienes lo recaudaban. Hubo españoles con muy buenas tierras porque se quedaron con parte de las que tenían las clases altas de los vencidos, y esas eran las mejores y más extensas. Pero para el común de los mortales indígenas no hubo grandes cambios por lo general, por no hablar de la cantidad de conquistadores que murió en la miseria. Algunos pueblos de indios resultaron ser muy eficientes en este aspecto, pero otros quedaron rezagados. Entonces comenzó la desigualdad. No, la desigualdad comenzó incluso antes de ese sistema en el cual unos eran plebeyos macehuales y otros nobles. De un día a otro, y casi por casualidad, Carlos V y España se habían convertido en el imperio más grande sobre la tierra. Sí, Carlos V llegó a tener un imperio casi de casualidad. Casi de casualidad, Hernán Cortés y sus hombres se jugaron la vida en un territorio del que no sabían absolutamente nada y logró aliarse con multitud de pueblos de casualidad. Y Pizarro llegó de casualidad a Perú, y Valdivia llegó de casualidad a Chile, y así sucesivamente. Todos casualmente pasaron por allí y lograron mantener una unidad territorial global en una era donde no había buenas comunicaciones. Un relato sin fisuras. Hemos conquistado miles de kilómetros habitados por multitud de pueblos. ¡Qué casualidad! Carlos contaba con una gran ventaja, el oro y la plata de América, que le llegaba constantemente y de forma casi ilimitada. Era como tener el truco de oro infinito de Age of Empires 2. Podrías no jugar muy bien, pero bueno, tenías oro para hacer lo que quisieras. Pues las repúblicas hispanoamericanas deberían entonces ser más ricas que el Imperio Español, ya que en pocos años extraen varias veces más de lo que llegó a España en el siglo XVI, y gracias a su truco del oro deberían ser inmensamente ricas y poder compensar todas las paridas que hacen sus políticos. Borregos. Pero la verdad es que ni Carlos V ni sus sucesores pusieron mucha atención a los asuntos de América durante décadas. De hecho, pusieron tanta atención a los asuntos de América que hasta un esclavo podía escribirle una carta al rey reclamando X cosa y éste le respondía e incluso podía hacer una real cédula basándose en la petición del esclavo. En el siglo XVI era muy común que los americanos escribieran reclamos al rey y éste los convirtiera en reales cédulas. Hoy le escribes un comentario por Twitter al presidente de tu país y no te da ni las buenas tardes. Por no hablar de la cantidad de debates y leyes que suscitó la conquista de América, en las cuales los reyes estuvieron implicados. Entre 1523 y 1530, la evangelización fue lenta y violenta. Los indígenas se resistían a la nueva religión, en particular porque los curas quemaban sus templos, sus imágenes y todo lo que consideraban sagrado. ¡Mueran las idolatrías! Se les obligó a adoptar el catolicismo como religión. A nosotros nunca nos preguntaron. Pero estas órdenes lograron evangelizar a todo un continente. ¡Ama a Cristo! ¡Y a la Virgen! Literalmente imposible. Los frailes solo eran un puñado, y encima ni siquiera tenían formación militar. Tampoco lograron evangelizar a todo un continente, evangelizaron lo que pudieron. A la mayoría no se le obligó a adoptar el catolicismo porque era imposible que un puñado de frailes lograra semejante objetivo.
De hecho, algunos fueron asesinados por indígenas que se resistieron, pero la mayoría no se resistió, y eso fue lo que hizo posible la evangelización. Muchas veces, si el cacique se aliaba con los españoles y se convertía, iban todos los demás detrás. Puesto los conquistadores, por más fervientes que fueran, no eran los más adecuados para inculcar el catolicismo en los nuevos territorios. Más bien lo suyo era eso de someter por la fuerza, derrocar emperadores y establecer autocracias. ¿Sometimiento por la fuerza como el que sufrieron multitud de indígenas por parte de los incas y mexicas y que por ello se aliaron a los españoles? ¿Autocracias como las de Atahualpa o Moctezuma las que derrocaron los españoles? Como ustedes son nuevos en esto de la civilización, no les vamos a cobrar diezmos ni alcabalas. ¡Yay! Pero a cambio pagan tributos, que son hasta más caros. Pero como ahora gobernamos los españoles y no los mexicas, pagarán un tributo en monedas y no con la sangre de sus hijos. ¡Yay! No van a ser juzgados por la Inquisición, y en cambio tendrán un tribunal de indios en el que pueden solicitar justicia. ¡Yay! Aunque el tribunal está conformado principalmente de españoles y pocas veces dará soluciones satisfactorias, y si nos parece que andan de herejes, pues igual los castigamos. Los indios llegaron a tener incluso lo que hoy llamaríamos un abogado de oficio o fiscales actuando para defender a los indígenas de ciertos abusos laborales, hasta el punto de que ciertos potentados estaban muy descontentos con estos tribunales porque les limitaban su capacidad de explotación. No obstante, su funcionamiento era muy primitivo para lo que tenemos hoy. Respecto a los castigos por herejías hacia indios, existían, pero estaban exentos de condenas a muerte, mientras que los españoles no lo estaban. ¡Yay! Tras el esfuerzo de personajes como Fray Bartolomé de las Casas, las encomiendas fueron finalmente prohibidas en 1542, cuando se promulgaron las leyes nuevas. Leyes contra las que se pronunció Bartolomé de las Casas. Dejen ya de decir que esas leyes se aprobaron gracias al mentiroso de las Casas, que no paraba de inventarse más muertos que habitantes tenía América.